Esta descripción de pruebas de hipótesis para los coeficientes estimados de una regresión es, bueno, pudieron ver un poco tediosa y difícil. Igual que anteriormente, los paquetes estadísticos les ofrecen a ustedes toda esta información. Entonces, lo más importante es que ustedes recuerden de dónde vienen esos datos para poder hacer las relaciones adecuadas. El siguiente ejemplo muestra el error estándar para los coeficientes, la estadística t, en rojo. Recuerden que t es la razón entre el coeficiente estimado y el error estándar. Esta es la misma regresión de educación e ingreso. Los mismos coeficientes que ya habíamos analizado anteriormente, pero ahora en rojo ven ustedes dos columnas. El error estándar, que ustedes ya saben cómo se calculó, y el coeficiente t. Recuerden, el coeficiente t se toma para educación, por ejemplo, teniendo 732 dividido 117. Para la constante es 5077 dividido 1497. Ese error estándar, por ejemplo, para educación 117, viene de dos partes. Viene de la relación entre educación e ingreso, la variación que habíamos analizado anteriormente, que es y menos y sombrero, todo eso sumado. Y en el denominador está xi menos x barra elevado al cuadrado y sumado. La mayoría de programas de computador les dan a ustedes también lo que ven a mano derecha de la t, lo que se llama la probabilidad de que este coeficiente sea mayor que el valor absoluto de t. Es decir, les están ahorrando a ustedes el paso de coger esa estadística t, en el caso de educación 6.232, e ir a una tabla de estudiante t a buscar cuál es la probabilidad de que con esta estadística t mi coeficiente sea mayor que una t crítica. Les está diciendo en pocas palabras que el coeficiente que estimaron para educación es estadísticamente significante a un nivel muy alto de confianza. E igual lo va a decir para la constante. La t crítica para un nivel de confianza del 99% y con los grados de libertad que tenemos acá sería de 2.96. Porque la t, estadística t del coeficiente de educación, es mayor que 2.96, uno concluiría que el coeficiente de educación es distinto de 0, es decir, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. El mismo raciocinio se utiliza para determinar que el coeficiente de la constante no es igual a 0 con un nivel de confianza bastante alto. Volviendo al ejemplo del estudio del precio del valor de predios y distancia transmilenio. Piensen ahora ustedes en que el precio es un arriendo mensual en términos de millones de pesos o miles de pesos, millones, y X es una distancia a la estación. Anteriormente habíamos encontrado que hay una correlación entre los dos de 0.187. Ahora ven ustedes la regresión que resulta de estos dos datos. Estos datos, vale la aclaración, son distintos a los que hemos presentado anteriormente, que eran 2428 datos. Estos son simplemente 494 datos. Estos son datos verídicos que fueron levantados por investigadores en la zona de Bogotá. ¿Qué está diciendo el resultado de la regresión? Ven ustedes el resultado. Si empezamos por la parte superior derecha, ven el R cuadrado que dice que un 3.51% de la variación de la variable dependiente se explica con la variable independiente. Ven ustedes que tenemos 494 observaciones y ven que el coeficiente de distancia es 0.153, es decir, por cada 153 metros, perdón, por cada kilómetro el arriendo mensual
aumenta en 0.153 millones de pesos. Y la constante es 0.33. Les sugiero que ustedes escriban la ecuación a medida que la observan. Por favor, escríbanla. Y también pues vamos entonces ahora a interpretar muchas de las cosas. Ven ustedes de dónde sale el coeficiente de determinación, la razón, entre 2 y 69 en este caso, y saben ustedes cómo interpretarlo. Ven también cómo se interpreta el coeficiente de la variable distancia, ya lo saben. Y ahora también pueden determinar si el coeficiente que se estimó es distinto de 0. La razón es sí, la estadística de t es 4.23 y esa excede el valor crítico que tenemos. La p que me da este resultado de la regresión junto al coeficiente de distancia a la parada me dice que a muy alto nivel de confianza podemos decir que este valor es distinto de 0. P es 0.0000. Si P dijera 0.05, me diría que con un 95% de confianza puedo decir que es distinto de 0. Si P fuera 0.1, yo diría que con un 90% de confianza. El intervalo de confianza a mano derecha, Excel también les da esa información, nos dice que en la población tenemos un 95% de confianza que el coeficiente verdadero está en ese rango, entre 0.82 y 0.224. En términos intuitivos, ese coeficiente, ese intervalo de confianza es otra manera de determinar significancia estadística. Si el intervalo de confianza cruza el valor 0, es decir, si es negativo en el inferior y positivo en el rango superior, quiere decir que 0 está incluido en el intervalo y por ende el coeficiente podría ser 0. De ahí que concluiríamos que el coeficiente no es distinto de 0 en la población y aceptaríamos la hipótesis nula. Vuelvo a repetir lo dicho. Estoy sugiriendo que el intervalo de confianza es otra manera de determinar si el coeficiente es estadísticamente distinto de 0 o no. Si ese intervalo de confianza incluye el valor 0, entonces vamos a concluir que no es estadísticamente significante, diferente de 0. Si no lo incluye, podemos concluir que sí es estadísticamente significante de 0 a ese nivel de confianza que tiene el intervalo, el 95%. Si una propiedad está a 500 metros de Transmilenio, ¿cuál sería el precio para ese inmueble? Entonces, ustedes podrían utilizar la ecuación que resultó de la regresión para predecir en promedio cuál sería el precio predicho para ese inmueble. También podemos examinar si la constante es estadísticamente significante de 0, es estadísticamente diferente de 0, perdón, y pueden ver que tiene una estadística de t de 9.7, que es bastante lejos de 0, y por ende vemos que la probabilidad es muy cercana a 0 de que no sea significante. El intervalo de confianza de la constante, en efecto, no incluye 0, va de 0.27 a 0.4 y por ende podemos hacer esa conclusión mucho más sencilla. Finalmente, otro ejercicio para que practiquen. Utilizando una muestra de 1000 predios sobre homicidios que están en la tabla que ya les voy a sugerir, estimar una regresión lineal ya sea con Excel o con otro paquete estadístico. Utilizar como la variable dependiente el precio del inmueble que está en miles y la variable independiente va a ser los homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, ustedes quieren saber si la inseguridad, medida en términos de homicidio por cada 100.000 habitantes, está relacionada con el precio del suelo.
Aquí está entonces el ejercicio final, el resultado de esa regresión. Ustedes pueden tratar de interpretar los resultados. Les sugiero que escriban la ecuación resultante. Les pregunto cuánta varianza en la variable dependiente se explica con la variable homicidios. Y la solución es ver el coeficiente de determinación. Siguiente pregunta es el coeficiente estimado para la variable homicidios estadísticamente distinto de 0 y por qué. Y finalmente, ¿cómo se interpreta el coeficiente de la variable homicidios? Quiero darles pues, el resultado de antemano. ¿Cuánta variable se explica? Se explica un 2.59%. Ese viene del R cuadrado. Es el coeficiente de homicidios estadísticamente distinto de 0. Si es distinto de 0, es 7.6 por 10 a la menos 127, es decir, un valor muy muy pequeño. Si miran el intervalo de confianza, está entre, ¿qué es esto? 102.470 y 117.998, es decir, no incluye 0. ¿Cómo se interpreta el coeficiente de homicidios? Por cada aumento en los homicidios, perdón, estaba antes interpretando la intersección, la variable A. En términos de los homicidios, igual es estadísticamente significante porque el intervalo de confianza no incluye 0, va de menos 266 a menos 119. La estadística T, ahí la ven, es menos 5.15 y el valor P de que sea igual a 0 es muy muy bajo, 2.98 por 10 a la menos 7. ¿Cómo se interpreta? Quiere decir que por cada 193 homicidios por cada 100.000 habitantes, por cada homicidio por 100.000 habitantes más, el precio del predio baja en 193 unidades de precio. Estaba en miles, luego en 193.000. Comparen el resultado de la regresión con el resultado de la correlación estimada en la clase número 1. Pueden ver ustedes que el coeficiente de determinación que aquí encontramos, que es 0.259, si se le saca la raíz cuadrada, es el mismo coeficiente de correlación que habíamos determinado en esa primera clase.